damos la bienvenida a nuestro programa Hermanas, Hermanos Todos. Como veíamos en la semana pasada, el tema central era el remar juntos, la fuerza de la solidaridad que nos genera una cadena contagiosa y también nos da fuentes de felicidad. El tema que hoy tendremos en nuestro programa es las sombras de un mundo cerrado. Sombras, ya sabemos que cuando pasan sombras trae oscuridad, no nos permite ver la realidad, nos entristece, trae sentimientos no positivos. Por ejemplo, hoy en el Perú, pues estamos ya viviendo fuertemente el proceso de vacunación acelerada, continuamos con la pandemia, la crisis política nos trae incertidumbre y todo esto no nos ayuda a tener la luz suficiente tanto en el corazón como en la mente para tener acciones generadoras de vida, de esperanza, de felicidad. El tema de hoy, como les decía, las sombras de un mundo cerrado, tendrá pues el comentario del día que inmediatamente pasamos a escucharlo. Un saludo cariñoso, amigas y amigos. En el comentario anterior recordábamos cómo el Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, nos decía que en medio de la tormenta de la pandemia que vivimos, sentimos que todos vamos en la misma barca. Por lo tanto, que nadie se salva solo, sino que estamos llamados todos a remar juntos. En esta oportunidad quisiera referirme al capítulo primero de esa encíclica, que el Papa titula Las sombras de un mundo cerrado. Allí Francisco nos pide estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. La primera se refiere a los sueños que se rompen en pedazos. Dice el Papa Francisco que durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Pero lamentablemente la historia da muestras de estar volviendo atrás. Por ejemplo, vemos cómo resurgen distintos nacionalismos que son cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. La segunda tendencia se refiere a que constatamos que existe en el mundo un proyecto, pero que no es para todos. La política, dice el Papa Francisco, ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo que busquen el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas, utilitaristas y pragmáticas que están más bien al servicio del marketing electoral. Y en ese contexto, partes grandes de la humanidad parecen que son sacrificables en beneficio de una selección que favorece solo a un sector humano. Y entonces muchas personas en el planeta son tratadas como si fueran desechables o descartables. Una tercera tendencia es lo que llama el Papa la globalización y el progreso sin un rumbo común. Es decir, junto con reconocer los progresos históricos, el desarrollo de la ciencia, el auge de la tecnología, se constata también un deterioro de la ética en el mundo. Y vemos cómo se amplía la distancia entre la búsqueda del propio bienestar para mí y los míos, y por otro lado, la búsqueda de la felicidad compartida, es decir, la posibilidad de vivir juntos en el mismo mundo. Una cuarta tendencia se refiere al fenómeno de vivir sin dignidad en las fronteras. Y curiosamente, tanto desde el populismo como del liberalismo, dice el Papa,
se quiere evitar la llegada de personas migrantes, de tantas familias que escapan del hambre, de las enfermedades, de la guerra, de los desastres naturales, de las persecuciones políticas, etc. Y entonces los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social con los demás, en el planeta y en nuestros países. Y finalmente, una última tendencia es la que el Papa titula la ilusión de la comunicación. En un mundo donde estamos todos hiperconectados, no necesariamente estamos relacionados, y mucho menos en comunión. Es decir, la conexión digital, siendo útil y necesaria, no es suficiente para tender puentes entre nosotros. Vemos cómo surgen fenómenos de agresividad, de insultos, de maltrato, de descalificaciones de unos y otros. Es decir, tenemos el gran desafío de superar esta cultura de las redes y más bien convertirlas en cauces de encuentro, de comunión y de diálogo. Así que entonces estemos atentos a esas tendencias actuales que impiden la fraternidad universal, que impiden que nos tratemos como lo que somos, hermanas y hermanos todos. Muchas gracias. Raúl, en su comentario, nos advertía que teníamos que estar alertas, atentos a las situaciones que vivimos, porque de alguna manera nuestros sueños se van desmoronando, el proyecto de bien común para todos y todos se debilita, la situación en la que nos está creando muchas incertidumbres también provocan relaciones y desencuentros, ¿no? Entonces, nuestra invitada a esta tarde en este programa nuestro es una persona que nos va a ayudar a agudizar la mirada y sobre todo a soñar juntos cambios posibles que necesitamos. Está con nosotros Cecilia Tovar. Ella es filósofa, educadora, investigadora, mamá de 3 hijos, abuela de 3 nietos. Cecilia, buenas tardes. Realmente es un placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Janet. Buenas tardes. Cecilia, cuando estábamos conversando nos decías que estás pronta a celebrar las bodas de oro de casada, ¿no? Llevas 48 años y como nos decían que las relaciones pues nos llevan a desencuentro, ¿qué cosa es lo que ha permitido sostener esta relación por tantos años y que sea duradera? Bueno, es un compromiso, pero también hay una relación afectiva muy fuerte desde el inicio y creo que eso hace que uno siga apostando por la relación, aunque a ratos no sea muy fácil, pero en general es eso, es un compromiso. Ajá, exactamente, un compromiso. Un compromiso afectivo y también de soñar juntos. Cecilia, también cuando estábamos preparando el programa, nos contaban de que tú tienes una sensibilidad muy especial para escuchar y ver la realidad, especialmente de los más pobres, de las personas que necesitan, de los más vulnerables. ¿Qué has visto, qué has escuchado en ese camino por el Perú a partir de tu trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas? Sí, nosotros en el instituto tratamos de estar muy atentos a lo que viven y sienten los menos favorecidos de nuestro país. Realmente hemos constatado durante años una situación de olvido, de desatención, de desamparo
ahora último, por ejemplo, manifestado ese desamparo en la dificultad de encontrar cama en un hospital para tratarse del COVID, en la lucha por el oxígeno, totalmente privatizada, porque se suponía que la familia era la que tenía que proveer eso, en vez de que sea el Estado, como sería lo normal. El Estado debería poder atender la salud, así como la educación de todos, y se ve que hay muchos sectores que no acceden a esto, que constantemente están sufriendo por falta de atención médica, y ahora hemos visto en la pandemia, porque ni siquiera pueden conectarse a las clases por internet. Ujú. Y claro, y esto continúa, permanece en el momento en el que estamos viviendo, y estas personas, la gran mayoría, tienen la experiencia de vivir sin dignidad. ¿Cuál crees, por dónde sería ese camino que tenemos que recorrer para que todos puedan vivir, todos y todas puedan vivir con dignidad? Bueno, hay que escuchar lo que nos dice la población. Y creo que en las últimas elecciones ese reclamo ha estado muy claro y hay que escucharlo. Por supuesto, podemos cerrar los oídos, cerrar el corazón, como se ha hecho siempre, pero creo que ahora tenemos una oportunidad muy grande de empezar a atender realmente a los más postergados. Yo sé que cada gobierno hace un poquito de esfuerzo, pero no llegamos realmente a llenar las brechas tan enormes que existen entre sectores de nuestra población. Uh-huh. Entonces ahora podríamos empezar por dar salud universal, educación universal, un ingreso digno a las familias, es decir, un salario digno para un trabajo digno también. La gente no quiere limosnas, lo que quieren es un buen trabajo que les permita vivir dignamente, y eso no hay. 2/3 de la población son informales, porque nuestra producción está orientada sobre todo a la extracción y exportación, no ofrece suficientes puestos de trabajo. Se necesitan puestos, se necesita una economía que sea sobre todo orientada al trabajo. Esto lo han dicho muchos ya, pero es difícil de llevar a la práctica porque supone una serie de cambios en nuestra manera de trabajar. Entonces, creo que eso es importante para lograr que todas las personas puedan ser atendidas de acuerdo a su dignidad de personas. Uh-huh. Como dices, la pandemia nos ha revelado esas desigualdades que vivimos, en la que realmente los más necesitados sufren cada día las consecuencias de no tener acceso. Nos revela y nos desvela la pandemia. ¿Por dónde caminamos para enfrentar esta pandemia desde ese cada día, desde ese ciudadano también y ciudadana que está caminando, y esas articulaciones que tenemos que hacer con el Estado? ¿Por dónde percibes que podríamos abrir brechas de esperanza? Bueno, en Resucita Perú ahora estamos trabajando en muchas comisiones. Una de ellas es la de organizaciones sociales, y ahí trabajan sobre todo lo que es la participación comunitaria. Creo que sin participación comunitaria corremos el riesgo de pensar soluciones desde arriba, pero no de acuerdo a las necesidades y sentires de la población. Es necesario que ellos participen. Y esto me parece una cosa indispensable. Uh-huh. La participación, definitivamente, definitivamente. Ahora, esta posibilidad de caminar, de participar, de fortalecer nuestra democracia, de fortalecer un Perú de cara al bicentenario, ¿tú qué dirías? ¿Conmemoramos, celebramos? ¿Hacia dónde realmente van estos sueños que se han ido resquebrajando poco a poco, pero que necesitamos que no sean sueños individuales, sino que sean sueños colectivos?
¿Por dónde van los cambios fundamentales? Efectivamente, tenemos que soñar un país distinto. Y eso no significa que no hayamos avanzado. Por supuesto se va avanzando, pero necesitamos seguir soñando un país mejor y un país más justo, un país con menos brechas entre sectores de la población, un país donde todos puedan acceder a condiciones de vida dignas. La pandemia realmente nos ha revelado lo terriblemente desigual que es el país y las condiciones tan difíciles en que la población vive. Los reporteros iban a los cerros y ahí veíamos las casitas realmente casuchas de madera o de cartones, donde la población tenía que hacer la cuarentena y resulta realmente inhumano, imposible, incluso sin agua. En muchos sectores, en la misma Lima, sin agua. Entonces, es por ahí que hay que ir para llenar estas brechas. Y el Papa Francisco Fratelli Tutti nos dice siempre que hay que soñar juntos, que el pueblo puede tener sueños colectivos y ponerse en camino para realizarlos. O sea, si Él nos muestra las sombras de la realidad, no es para que nos quedemos mirando lo mal que estamos, sino para que tengamos la voluntad de superar todo eso. Exactamente, o sea, las sombras que vivimos en esta realidad del Perú más bien nos tienen que alentar, ¿no? Alentar a continuar abriendo caminos, pero también a esa hermandad abierta, ¿no? Que nos permita realmente ser hermanas, ser hermanos y caminar hacia una realidad que nos construya como país, ¿no? ¿Qué más se te ocurre, Ceci, que cuando te inspira esto de las sombras de un mundo cerrado, y si está cerrado tenemos que abrir puertas, abrir ventanas? En algún momento Juan 23 nos decía, ¿no? Sí, el Papa dedica un capítulo a estas sombras del mundo cerrado y luego un capítulo a la reflexión bíblica con la parábola del buen samaritano. Y todos los siguientes capítulos son para darnos pistas de acción de cómo cambiar este sistema económico que nos está matando, lo que no significa dejar de atender leyes fundamentales de la economía, como la presencia del mercado, pero sí hacerlo con una mayor regulación estatal, de manera que la dinámica del mercado no conduzca a hacer a unos cada vez más ricos y a otros cada vez más pobres, que es lo que ha sucedido. En la pandemia, aunque parezca mentira, un sector se ha enriquecido enormemente, se han beneficiado con la economía de esta pandemia, mientras el resto perdía su trabajo, no podía alimentarse, etc. El Papa nos llama la atención sobre esto, sobre acoger al migrante, sobre saber dialogar entre nosotros, sobre desarrollar una política realmente orientada al bien común y no a los intereses de algunos. Y todos estos temas de Fratelli Tutti que son tan importantes. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente tú nos ayudas a vivir con esperanza, porque creo que en este momento la situación no necesariamente estamos pues muy entusiasmados, estamos con los sentimientos, como tú bien decías, esos afectos que son necesarios, tienen que estar en sintonía con nuestro compromiso. Entonces, construir, seguir, como se dice, la travesía a través de la Fratelli Tutti nos va a dar elementos que nos inspiren, ¿no? Que nos ayuden a revisar nuestra práctica, esa práctica en las comunidades, esa práctica de articulación con el Estado. De verdad, muchísimas gracias por este momento y gracias, te tendremos de repente en otra oportunidad.
Gracias, Encantada. Ceci, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias a ti. Hemos terminado la entrevista con Cecilia Tovar. Ahora nos vamos a una pausa. No se muevan y sigan sintonizándonos. La experiencia que hoy les vamos a presentar en el programa nos trae un tema que muchas veces no es muy conocido, pero que está presente en nuestra sociedad, que es la trata de personas. Y esta experiencia nos viene desde el sur andino, nos la va a traer Elmer y Ana Melba, que trabajan en una institución que se llama Guaira. Ellos nos la van a presentar. Amigos y amigas, saludarles cordialmente desde la ciudad del Cusco. Efectivamente, nosotros somos un equipo que labora en Asociación Guaira y esta es una iniciativa de la Compañía de Jesús que viene estando presente aquí en la provincia de Quispicanchi. Hemos organizado un trabajo desde muchos años atrás, ya vamos casi más de 15 años trabajando en la prevención de la trata de personas y hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia. Mi nombre es Elmer Sarabia y también voy a presentar a mi compañera. Yo soy Ana Melba. En primer lugar, agradecer al programa Hermanas, Hermanos Todos por permitirnos compartir nuestra experiencia desde el sur andino, desde la ciudad del Cusco, que se ubica pues a orillas del río Vilcanota. Entonces, aquí Urcos, al ser capital de la provincia de Quispicanchi, sede principal de Guaira, justamente es como un puerto. Es un puerto por donde si queremos ir a través de Cusco hacia el sur, hacia el norte, o si finalmente hacia el Brasil, todos tenemos que pasar por Urcos. Y eso justamente ha convertido a esta ciudad y a esta provincia en un espacio privilegiado para muchas cosas, pero también para que se susciten situaciones difíciles y muy tristes que afectan a muchas familias. En una época ya podríamos decir de globalización en pleno siglo XXI, donde se supone que la igualdad debería alcanzarnos para todos. Esto se ve muy mediada cuando nosotros, pues como Asociación Guaira, visitamos a las diferentes comunidades, sobre todo en la provincia de Quispicanchi, a las comunidades donde trabajamos en colegios, con organizaciones, y vemos todavía mediados estos derechos, ¿no? Todavía no ha alcanzado, pareciera que no hubiera alcanzado a ellos la igualdad, pareciera todavía que ellos están todavía en aquellos siglos donde la esclavitud, como ya mencionaba Selmer, está muy latente, la pobreza es muy fuerte. A raíz de eso, muchos jóvenes de nuestras comunidades son pues sometidos, son engañados, son llevados a estas zonas de trabajo, a ser explotadas, las minerías, ¿no? Las mujeres sobre todo explotadas, llevadas para ser explotadas sexualmente. Es así que dentro de la provincia muchos chicos en muchas ocasiones no concluyen ni siquiera la secundaria, ¿no? Y si concluyen, inmediatamente se van a estas zonas mineras para ganar un poco de dinero, porque la pobreza es todavía muy fuerte, porque sus padres todavía no los pueden acompañar económicamente para seguir una superación en el aspecto educativo. El anhelo más grande de los papás en estos tiempos es que los chicos culminen la secundaria. Muchas veces regresan enfermas, embarazadas, o muchas veces ya no regresan. Y lo peor es que cuando vuelven todavía en las comunidades, esto no se visibiliza, se ve como algo normal. Es más, si regresan embarazadas o enfermas, son rechazadas. Un primer esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con impulsar acciones de incidencia y la idea es que las autoridades lo conozcan, se enteren, se sensibilicen y puedan reaccionar desarrollando más de un esfuerzo. Estamos en ese proceso, incluso ahora en la capital de la provincia hemos constituido una comisión intersectorial de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Lo que busca justamente es poner en agenda
organizar esfuerzos y lo estamos logrando. Las instituciones públicas, privadas, las organizaciones sociales se integran ahí y van participando, proponiendo acciones y sugiriendo un conjunto de esfuerzos. Eso está ayudando a poner en la agenda, efectivamente, pero todavía quedan más esfuerzos y esfuerzos que justamente tú nos los vas a contar, Anita. Desde algunas municipalidades está procurándose también dar posibilidades en épocas, por ejemplo, de vacaciones a chicos y adolescentes que tengan o que puedan inclusive elaborar, realizar acciones de trabajo para que ellos no puedan ser pues víctimas o para que ellos mismos en ocasiones no viajen, porque ahora inclusive estamos viendo que están cambiando las modalidades, ¿no? De trata. Muchas veces venían aquí, los engañaban, es cierto, pero ahora, sobre todo en esta época de COVID, que ha acrecentado muchísimo el tema de la situación económica, es muy fuerte la necesidad económica acá en la zona, sobre todo en comunidades campesinas. Son los chicos que a veces salen ellos a buscar trabajo y en este buscar trabajo se encuentran con estos pues tratantes, ¿no? Con estas personas que justamente están trabajando en esta parte delictiva, que cogen como víctimas a ellos y les llevan, los maltratan, los esclavizan, pero y que muchas veces lo más triste es que ellos también normalizan, porque los jóvenes creen que trabajar 11 horas, 13 horas por 300 soles es normal. Ellos también justifican, es que no tenemos nada más que hacer, no tenemos oportunidad y nosotros tenemos que trabajar, tenemos que alimentarnos, tenemos que llevar algo a la casa, tenemos que apoyar, por lo tanto, no interesa el monto que me paguen, no, con tal que trabaje, ¿no? Entonces, a veces estas cosas se están justificando y esa es otra batalla que Asociación Guaira también tiene, conjuntamente, obviamente, que las autoridades estamos trabajando para que los chicos no lo vean como algo natural, trabajar muchísimas horas por poca cantidad de dinero. Los adolescentes, los jóvenes salen de casa incluso con autorización de papá y de mamá. Y ahí hay una pregunta, papá y mamá, ¿qué rol están cumpliendo? ¿Qué están asumiendo? Entonces, hay que proteger a nuestros hijos. No debe ser fácil decirles váyanse, porque cuando ellos se van, probablemente sobrevivan, porque ellos en su humildad, en su ingenuidad, en su inocencia, van a hacer todos los esfuerzos que les demande para poder sobrevivir y regresar a casa. Pero como son pocos los que regresan y los riesgos que se asumen son muy altos, necesitamos justamente sensibilizar a la población y lograr entrar en conciencia. Y ojalá que la gente indiscriminada no siga proponiendo o promoviendo acciones como servicios sexuales, oportunidades de conseguir mano de obra barata para no seguir exponiendo a la población. Ese es nuestro propósito y bueno, desde Cusco les compartimos este trabajo y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Cuando gusten, estamos en el Facebook, en Asociación Guaira y en el Instagram también como Asociación Guaira, para cualquier sugerencia de ustedes o para poder articular cualquier oportunidad de trabajo que busque contribuir a esta misión que nosotros estamos desarrollando aquí en Cusco, Quisplicanchi y en todas sus comunidades campesinas. Muchas gracias. Anita. Muchas gracias y ojalá todos los seres humanos nos podamos ver como seres humanos y no como objetos y podamos tratarnos mejor y podamos pues visibilizar al que está invisibilizado. Como ya mencionaba Elmer, gracias a ustedes y por permitirnos pues compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Gracias, Ana Melba, por esta experiencia tan profunda que nos han compartido. Es una experiencia de no esclavitud, es una experiencia de liberación. Quisiera terminar de presentar esta experiencia con una frase del Papa. Siempre me angustió la situación de los que son objetos de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todas y todos. Con esta experiencia llegamos al final de nuestro programa. El tema de hoy, las sombras de un mundo cerrado. A través del comentario, a través de la entrevista y de nuestra experiencia, hemos llegado a tener algunas palabras con las que podríamos quedarnos para que nos sirva
y nos acompaña a lo largo de la semana. Abrirnos a un mundo cerrado significa abrir la mente y el corazón, estar alerta, atento a ver las situaciones, a darnos cuenta de lo que pasa cada día, porque necesitamos iluminar esas situaciones con nuevas maneras de pensar, de sentir, de actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar nuestros sueños, esos sueños que son sueños de cambios posibles. Entonces, con esto, amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeras y compañeros, terminamos nuestro programa de hoy con la esperanza de que ese ser hermanas y ser hermanos realmente es un sueño que se puede hacer realidad cada día. Hasta la próxima semana. ¡Chao!